Buenas, buenas, sean todos bienvenidos a un nuevo programa que hemos llamado Más allá de las noticias. Y el título del episodio de hoy, estamos ya en el episodio 5, vamos a ver si llegamos a 50 a lo largo de un año más o menos. El título es Esto va a terminar mal. Y ustedes ven que, bueno, en la descripción un poco que hemos hecho del programa de hoy, vamos a hablar un poco acerca de la separación de iglesia y Estado en los Estados Unidos y de una serie de situaciones a nivel mundial que están sucediendo, que están mostrando una tendencia hacia, primeramente, la supremacía en la región y probablemente en el mundo de los Estados Unidos y la instauración de una paz. Obviamente sabemos que la paz en nuestros días, y sobre todo después de lo que se denominó la Guerra Fría, es una paz basada en la fuerza, basada en la amenaza, basada en una serie de, digamos, estrategias diplomáticas, etcétera, etcétera, y comerciales para mantener estabilidad en el mundo. Y vamos a ver al final del programa que hay una aparente contradicción con respecto a lo que Dios nos pide sobre el tema de la paz. Pero vamos a estar hablando un poquito de estos temas. Te saludo, Daniel, ¿cómo estás? Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Gracias, Emanuel. Un placer estar otra vez con la gente que nos acompaña y cada vez son más. Y 50 programas es poco, 500 creo, tal vez podemos llegar. Sí, sí. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de este tema. Tema principal tiene que ver con la separación de iglesia y Estado, una característica que tiene el país de los Estados Unidos de América desde su mismísima fundación, los primeros padres fundadores de los Estados Unidos, de esas primeras colonias, establecieron una nación con unas características muy particulares, diferente a todo lo anterior. No había habido una nación así anteriormente que tuviera esta cualidad de separación de iglesia y Estado y esta cualidad de no tener un rey para aquellos años del siglo XVIII, una nación sin rey y una iglesia y una nación sin papa, una iglesia sin papa. Una nación sin papa y sin rey significaba, en pocas palabras, si lo traducimos a nuestros días, una nación protestante y sobre todo una república protestante. Y estas dos características, republicanismo y protestantismo, fueron el secreto del poder y el crecimiento de hoy día la nación más poderosa del mundo. Obviamente, al no tener un papa no hay religión oficial, hay libertad de conciencia, libertad religiosa, y al no tener un rey es un pueblo, por lo menos lo que figura en la Declaración de la Independencia y en la Constitución, un pueblo gobernado por el mismo pueblo. Y la famosa frase, ¿no? Nosotros el pueblo decimos o hacemos, dictaminamos o lo que fuera. Es el pueblo y no un gobernante particular, una monarquía, el que decide. Y esta nación se convirtió en ejemplo para casi todas las naciones civilizadas en la actualidad del mundo. De hecho, los que conocen algo de historia argentina saben que la constitución argentina está inspirada en la constitución de los Estados Unidos y así muchas naciones han copiado ese modelo que garantizaba, entre otras cosas, la libertad de conciencia. Nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo y en la Biblia, consideramos que esa es una virtud. Y mucha gente que está escuchando probablemente pueda llegar a pensar y decir, pero ¿cómo estos cristianos no quieren que un país sea cristiano? No, los cristianos verdaderos no queremos que un país sea cristiano de manera oficial. No queremos que un país tenga una religión oficial. Queremos sí que todos sean cristianos por decisión propia, pero cuando un país adopta una religión oficial, la gente no es de esa religión por decisión propia, lo es por obligación. Lo mismo que los comunistas en China. Todos en China son comunistas, pero no por decisión, sino porque les obligan. Y todos en los países musulmanes son musulmanes, pero no por decisión, sino porque están obligados a hacerlo. Entonces, cuando se establece una religión oficial, lo que se hace básicamente es perseguir a las minorías y convertir a un montón de personas en hipócritas, en definitiva, porque estarían haciendo algo porque les conviene o porque están obligados, pero no porque realmente lo quieran o lo crean. Entonces, nosotros como cristianos siempre estamos a favor de la separación de iglesia y Estado. Obviamente en nuestro país de origen, aunque yo estoy en Puerto Rico,
tanto Daniel como yo somos argentinos, sabemos que eso no siempre ha existido en Argentina. Hasta hace unas pocas décadas, para ser presidente argentino había que ser católico romano, si no, no se podía acceder al puesto de presidente. Eso cambió con el presidente Carlos Saúl Menem, que era de origen musulmán, y se cambió la constitución, pero hasta hace muy poco tiempo, y yo no sé si hasta la actualidad todavía, la constitución argentina decía que el pueblo argentino o la nación argentina profesaba y sostenía la religión católica romana. O sea, Argentina tiene una religión oficial. Por eso usted va a una plaza y no importa si usted es protestante, judío o musulmán. Usted va a una plaza y va a ver una virgen, porque está obligado a ver la virgen en la plaza, en el hospital, en la escuela, en las oficinas públicas, porque en Argentina hay una religión oficial. O por lo menos, aunque ahora está bastante diluido eso, fue así durante toda su historia, pero los Estados Unidos no. Entonces, Estados Unidos siempre ha sido en ese sentido un ejemplo para el mundo. ¿Qué está pasando ahora? Que el mundo se ha ido tan al ateísmo, a la izquierda, a la mundanalidad, que el efecto péndulo lo esperábamos todos nosotros, de que tan a la izquierda se han ido los gobiernos demócratas en los Estados Unidos, con el último ejemplo de Joe Biden, que evidentemente el efecto rebote, o la consecuencia iba a ser que el gobierno que viniera después, republicano, se iba a ir demasiado a la derecha. ¿Y qué significa irse demasiado a la derecha? Básicamente, querer instituir el cristianismo como religión oficial en los Estados Unidos. Sabemos que no hay una declaración que lo diga de esa manera, pero sí se ha prohibido durante mucho tiempo que la religión o cualquier manifestación religiosa. Ese fue un extremo. Se prohibía orar en las escuelas y uno no puede prohibir esas cosas. Se prohibía la Biblia en las escuelas y obviamente no se puede prohibir, tampoco se puede dar la Biblia como materia oficial obligatoria. Eso sería mezclar religión con política o con el Estado, pero sí el ateísmo en Estados Unidos tuvo un efecto que llegó a prohibir y a criminalizar cualquier manifestación religiosa cuando los cristianos deberían ser libres de poder manifestarse en las escuelas. Entonces ahora viene como una especie de efecto rebote donde parece que el cristianismo se quiere poner a través del Estado. Dani, comentanos un poco de qué viene todo esto y vos me dirás cuando revisamos alguna de las noticias. Bueno, muchas gracias. Vamos a corrernos unos 500 años. Nos situamos en Europa en la Reforma Protestante, principios del siglo XVI, 1500 y algo, 1550, ponele. Nos encontramos con Europa transformada en un imperio regido por un católico, Carlos I de España, Carlos V del Imperio romano-germánico. Casi toda Europa estaba bajo su poder, y América, y empezó a extenderse sus dominios a todo el mundo. Durante el reinado de su hijo Felipe II, España tenía colonias, tenía poder en cada uno de los continentes habitados en aquel momento. África, Asia, América, prácticamente toda. ¿Qué es lo que pasó? Carlos I, Felipe II, ultracatólicos, respaldados por la Iglesia y presionando la Iglesia al poder para que destruyera el protestantismo. Así que empezaron grandes persecuciones. En aquella época, lo que hoy conocemos como los Países Bajos, Bélgica, parte de Francia, estaban bajo el dominio de España. Los Países Bajos, que después los conocimos como Holanda, toda esa zona se llamaba Flandes y eran parte de la corona española. Y había persecución. Entonces los protestantes que vivían ahí huyeron. ¿Por qué no huyeron a Inglaterra, que también era protestante? Porque Inglaterra también tenía una religión oficial que era el anglicanismo y la imponían, como en Europa España estaba imponiendo la religión católica. Y estos dos ejemplos nosotros vemos qué es lo que pasa cuando el gobierno secular se une con el gobierno religioso, con la iglesia, deriva siempre, siempre, a través de toda la historia, siempre derivó en persecución. Porque la religión del Estado quiere ser hegemónica.
sea, quiere tener el control de todos. Y siempre encuentra alguna excusa para perseguir a algún hereje. Entonces, los protestantes de Holanda, los que se juntaron ahí en el puerto, escaparon de Plymouth, escaparon hacia América. Que América, en esa zona de lo que ahora es los estados de la costa este de Estados Unidos, estaba deshabitada, o sea, no había, España ni siquiera tenía el control de ahí tampoco, porque era demasiado el territorio, España no tenía tanta gente para controlar un territorio tan grande. América se le escapó a España, se le escapó porque resultó ser que era demasiado grande y no lo pudieron controlar. Entonces esa costa del este de Estados Unidos no estaba controlada por nadie. Los ingleses todavía ni habían llegado. Entonces llegan los holandeses, ahí fundan una ciudad que se llama Nueva Ámsterdam, como 100 años después pasó a llamarse Nueva York, y ejercen su religión como ellos querían. Y así vivieron tranquilamente durante más de 100 años, ciento y algo de años, pues se establecieron. La ciudad de Nueva York se fundó en 1600 más o menos. Y vivieron en paz, en paz. Tuvieron algunos altercados con los pueblos originarios, pero en una relativa paz religiosa. Empezaron las persecuciones porque los grupos no eran todos de la misma religión, así que a algunos no les gustaban los otros grupos. Finalmente llegamos al establecimiento de las 13 colonias, los 13 estados que se agrupan para formar lo que hoy es Estados Unidos. Y la primera enmienda de la Constitución dice que hay plena libertad religiosa y que el Estado y la religión nunca se van a unir, nunca se deben unir. Todos estuvieron de acuerdo porque los firmantes de la Declaración de la Independencia eran en su mayoría masones. Entonces no tenían una religión oficial, no le interesaba. Y el otro, los otros pocos que firmaron, que eran más unos 4 o 5, estaban de acuerdo también, porque ellos pensaban que la religión terminaba en persecución. Y así vivieron más de 150 años hasta que de repente llega a la presidencia de Estados Unidos John Kennedy. El anterior a John Kennedy fue Dwight Eisenhower, que él fomentó una cierta religiosidad en los Estados Unidos, no unión de iglesia y Estado, pero un despertar religioso porque venían de una guerra. O sea, Eisenhower fue el primer presidente después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó el mandato de Harry Truman. Eisenhower había sido un general, el comandante jefe de las fuerzas aliadas, y él, para promocionar la paz dentro de Estados Unidos, fomentó un acercamiento hacia la religión. ¿Y qué pasó? Se presentó un candidato que era católico, que era John Kennedy. Y yo recuerdo haber leído en su momento en las revistas selecciones del Reader Digest. Tengo una colección muy grande. Desde el número 1 en español tengo cientos de esas revistas. Tengo una biblioteca gigante con esos números. Y repasando los artículos del Reader Digest de aquella época, la controversia era cómo vamos a permitir que un presidente sea católico siendo que los católicos fueron los grandes perseguidores. Este va a querer imponer su religión. Y entonces ese tipo de pensamiento que lo tenía mucha gente en Estados Unidos obligó a Kennedy a jurar de que él no mezclaría la religión con el Estado. Y ganó las elecciones. Primer presidente católico en la historia de los Estados Unidos. Y fíjense que habían pasado como 180 años habían pasado desde la declaración de la independencia. Un solo presidente católico, todos los demás eran de cualquier otra religión, nunca trataron de imponer su religión. ¿Cuál fue el segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos? Joe Biden, el segundo presidente católico. Bien distinto del anterior. Ahora, Joe Biden no quería imponer la religión católica, al contrario, lo que hizo fue tratar de destruir la religión en los Estados Unidos. Y eso durante
los últimos años del gobierno de Biden se vio muy palpable. Todos los ámbitos estaba prohibido cualquier manifestación religiosa y estaban fomentadas cualquier otra manifestación atea y hasta, bueno, ustedes saben, ¿no? Todas las manifestaciones sexuales y de todo, cualquier cosa era válida, menos la religión. Como dijo Emmanuel, el péndulo se fue muy hacia un lado y ahora viene muy fuerte hacia el otro lado. Las dos cosas eran malas, las dos cosas son malas. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Lo que está pasando en Europa en estos momentos. En Europa se ha luchado en contra de la religión cristiana para sacarla del medio. Pero ¿qué se ha permitido y qué se ha fomentado? Lo mismo que en Estados Unidos, el libertinaje, la eliminación, el ateísmo y los musulmanes. A los musulmanes se les deja cualquier cosa. Lo que quieran hacer, lo pueden hacer. A los cristianos se les prohíbe todo. Toda manifestación en cualquier lugar está prohibido. Pero los musulmanes no. Los musulmanes pueden orar en la calle, pueden hacer lo que quieran. Los cristianos, si oran en la calle, van presos. Hay un incidente que fue filmado y esto se hizo a propósito. Una señora se detuvo frente a una clínica abortista, cerró los ojos y se quedó parada ahí. No dijo nada. Entonces viene la policía y le pregunta, señora, ¿está orando? Ya podría haber dicho, no, estoy descansando los ojos. Pero su intención era esa, porque la estaban filmando, para mostrar qué es lo que hace la policía. La señora dijo, sí, sí, estoy orando. ¿Y por qué está orando acá? Dice, porque en esta clínica se realizan abortos. Dice, bueno, no puede orar acá. ¿Y por qué no puedo? Esto es la calle, esta es la vereda, la calle, no estoy adentro, no estoy haciendo nada, no estoy insultándolo, no estoy gritando, no tengo ningún tipo de pancarta ni carteles, no tengo nada, simplemente estoy inclinando la cabeza y orando, pero no lo puede hacer. Dice, pero la vía pública es pública. Dice, no, pero la ley dice que usted no puede orar en público, pero no estoy orando en voz alta, estoy orando en mi mente. No, tampoco. La multaron, se la llevaron presa, no recuerdo bien, pero eso demuestra la intolerancia. Y el tema de hoy es que en Estados Unidos se está llevando al país a ser intolerante. Intolerante con los extranjeros, intolerante con los que no sean cristianos, porque aparentemente si uno no es cristiano de alguna religión oficialmente aceptada, puede ser terrorista. Y no se olviden, y se los digo en serio porque esto han quedado en el pasado, hace más de 30 años, quemaron vivos a unos davidianos, un grupo al cual lo tacharon como secta, los obligaron a encerrarse en su campo, en su rancho, y les prendieron fuego. Y algunos tal vez dirán, no, ellos se prendieron fuego. No. Hay videos en los que muestran que unas tanquetas, no eran tanques, eran unas tanquetas, golpearon las paredes de Estados Unidos, de las construcciones son bastante débiles, madera, durlo, qué sé yo, una cosa así, yeso, y tenían lanzallamas y tiraban adentro del rancho y los mataron más de 80 personas, mujeres y niños. Y yo recuerdo haber leído en aquel momento la declaración de uno de los expertos en sectas que estaban ahí contratados por el gobierno para convencerlo a David Koresh y a toda su gente de que se rindieran. Y ese hombre, horrorizado por lo que vio, horrorizado, lo dijo, lo que vimos fue una demostración moderna de la quema de herejes de la Edad Media. Los mataron, los mataron. Y así es cuando el gobierno se arroga el derecho de decir quién puede adorar a su Dios y de qué manera lo puede adorar. Miren, y esto tal vez ustedes se horroricen. Hay religiones que dentro de sus rituales requieren el sacrificio de algún animal. Por ejemplo, una gallina. Y sacrifican una gallina y bueno, hacen todo su ritual religioso. Y hay gente que los denuncia por crueldad animal. Yo soy vegetariano. Yo no mato a animales
para comerlos, ni los mato para divertirme, ni nada. Estoy en contra de los asesinatos de animales. Pero respeto las religiones. ¿Qué diría yo a esa religión? ¿Que no maten una gallina? Si el gobierno autoriza matar cientos de miles de gallinas todos los días para darle de comer a la gente, y nadie se preocupa por esos cientos de miles de gallinas, y no solamente gallinas, pollos, cerdos, vacas, corderos, cientos de miles mueren para darle de comer a la gente. Ahora, si es para hacer un sacrificio de una religión, una gallina, entonces levantamos la voz y decimos que eso no se puede hacer. Yo personalmente pienso que eso está mal, pero es la religión de esa gente y una gallina, mientras sea una gallina, no es un gran problema porque matan gallinas todo el tiempo. Y yo estoy en contra de la muerte de los animales, pero esa es una religión. Ahora, ¿qué es lo que pasa todos los días en todo el mundo? Hay niños que son violados, niños que son raptados, hay mujeres que son golpeadas, que son violadas todo el tiempo en todos los lugares. Y nadie de los gobiernos se pone en el camino correcto de eliminar ese tipo de actividades. Y uno dirá, bueno, pero se hacen dentro de un entramado de corrupción, etcétera, etcétera. Sí, y los gobiernos lo saben. ¿Qué es lo que pasa con el caso Epstein? ¿Qué es lo que está pasando? Jeffrey Epstein. ¿Lo saben los gobiernos? ¿Cuántos niños, cuántas personas fueron violadas ahí durante años? ¿Y qué se hizo? ¿No lo sabían? Lo sabían. Pero todas esas cosas se ocultan a la vista de la gente porque son inconvenientes para el poder. Ahora, cuando el poder quiere llevar adelante una agenda como la que se está llevando ahora, pone todos los esfuerzos necesarios para convencer a la gente que ese es el bien, que esa es la libertad, que eso es lo que Dios quiere en el caso de la religión. En el caso anterior, en el caso del gobierno de Biden, de los demócratas, no importa lo que Dios quiere, es la libertad de cada uno, menos la libertad de los religiosos. Y ahora va a ser al revés. Lo hacemos y lo vamos a hacer porque Dios quiere que lo hagamos. Y ahora vamos a ir a la noticia, qué es lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Apoyado por los grupos conservadores y por las religiones, muchas religiones, están influyendo sobre la mentalidad de las personas para decirles que Dios quiere que otra vez Estados Unidos sea una nación bajo el gobierno de Dios. Dios no quiere que las naciones estén bajo el gobierno de Dios. Dios quiere que todos los individuos estén debajo del gobierno de Dios. Individualmente, no como nación. Cuando una nación toma las prerrogativas, le hace decir a Dios lo que Dios no pensó en decir. Cuando una nación se toma las prerrogativas de Dios, crucifica al Hijo de Dios haciéndolo pasar por un hereje y deja libre al criminal, a Barrabás, y crucifica a Jesús. Eso es cuando una nación dice que Dios está hablando a través de ellos. El único ejemplo fue durante algunos años cuando Dios a través de sus profetas y jueces dirigía a Israel. Lamentablemente eso duró muy poco. Cuando Israel empezó a tener reyes, se alejaron cada vez más de Dios. Poder político cada vez se aleja más de Dios. Aunque nos hacen creer, le hacen creer a la gente que es un pueblo, un país que está bajo el mandato de Dios. Manuel habló de Argentina, pasó en muchos países de Latinoamérica que fueron dominados por la Iglesia Católica. Desde la época colonial, la Iglesia Católica siempre tenía un representante en todas las juntas de gobierno. ¿Por qué? Porque buscaba el poder. El gran problema de todo esto es la búsqueda del poder y el mantenimiento del poder. Y para mantener el poder hay que tener a la gente alineada en una agenda. Esto lo hemos hablado desde el primer programa, de que existe una agenda. Cada país tiene una agenda, pero ahora existe una agenda global, la Agenda 2030, global, y tiene un componente religioso. Ya lo dijo el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, y se sigue llegando a esa agenda. Biden era católico, pero no estaba
estrechamente ligado a la religión, sino al otro movimiento. Y ahora Trump, que no es católico, está llevando la agenda de la Iglesia Católica, llevando a Estados Unidos por el camino hacia la Agenda 2030, aunque reniegan de la Agenda 2030, pero finalmente va a ser eso, va a ser eso. La identificación digital, de la cual vamos a hablar en otro momento, vamos a eso y vamos hacia el tema con el cual empecé a hablar. La religión va a llevar a Estados Unidos y luego al mundo a una gran persecución para silenciar a todos aquellos que no estén de acuerdo con esto. Pues el título de este programa es Esto va a terminar mal. Para todos aquellos que sigan esta agenda, esto va a terminar mal. Porque Dios dice que Él vino para dar vida y no para quitar vida. Y estas cosas, en la Edad Media, terminan con grandes hogueras o cortando cabezas. El ser humano tiene que ser muy consciente de que Satanás está detrás de cualquier intención de coartar la libertad. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para seguir dándonos libertad. Y esto es algo que la mayoría de la gente no lo entiende. No entiende que darle libertad al ser humano costó la vida del Hijo de Dios. No lo entienden. Piensan que Dios es un Dios que lo único que quiere es que la gente siga determinado tipo de prácticas. No digo normas, prácticas. Hoy estaba en el pueblo haciendo unas compras y una señora venía andando en bicicleta y pasó por enfrente de una institución católica. ¿Y qué hizo? Miró hacia el costado y se santiguó, hizo la señal de la cruz. Yo me quedé mirando y pensaba, ¿qué es lo que le han dicho a esta persona? Que Dios está mirándola y si pasa delante de una institución católica y ella es católica y no se hace la señal de la cruz, le ponen una falta y si se hace la señal de la cruz, le ponen bien y ganó algunos porotos, algunos premios para más adelante. ¿Qué importancia tiene eso? Es un formalismo. Si no está en el corazón, no tiene ningún sentido. Pues al mundo le están llevando detrás de eso, detrás de las formas de la religión y no del meollo de la religión. ¿Cuál es el meollo de la religión? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo único que importa es buscar a Dios, a su reino y a su justicia. No nos están enseñando esto, no nos lo están mostrando. Solamente nos están mostrando una cáscara. Y esa cáscara está llevando al mundo a una situación de intolerancia religiosa. La libertad religiosa que se le negó a los cristianos en Europa y que se le dio a los musulmanes en Europa va a explotar y ya está explotando, haciendo que los cristianos se vuelvan intolerantes contra los musulmanes. ¿En qué deriva esto? ¿En paz y seguridad? No, en guerra. Por eso vuelvo al título. Esto va a terminar mal. ¿Qué está haciendo Donald Trump? Llevando a los Estados Unidos a imponer en las escuelas el estudio de la Biblia, las oraciones y una serie de requisitos religiosos que no es cuestión del Estado. El Estado no está para eso. El Estado no debe legislar sobre la religión porque es un asunto de conciencia. Y dejar a la gente la libertad de conciencia ha demandado a lo largo de la historia ríos de sangre. Finalmente se estableció en Estados Unidos y en algunos lugares de América, pero es tan débil que ese hilo que se corta en cualquier momento. Vamos a ver algo de las noticias para que vean que lo que estamos hablando no es idea nuestra. Así es. Vamos a estar mostrando algunas de las noticias acá acerca de esta ruptura que hay o este acercamiento que hay en realidad entre la religión y el Estado. Ya esto lo publica CNN en español y el titular básicamente que nos lo compartió ahí un hermano, el hermano Robles, a quien le mandamos un abrazo, él nos compartió esta noticia que dice Trump
ha ido erosionando el histórico muro entre la Iglesia y el Estado. Es solo el comienzo. O sea, el artículo lo que básicamente hace es criticar el aumento de, digamos, participación religiosa o cristiana en actos públicos, bueno, en diferentes manifestaciones a través del gobierno, ¿no? Y con el patrocinio del gobierno. Entonces, parte de la noticia, algunas cositas que yo he marcado simplemente, este es un colaborador de Donald Trump, dice, estamos en una guerra religiosa y cultural en este momento y cada uno de nosotros es un combatiente, dijo McGraw, amigo cercano de Trump, durante una reunión en septiembre. Nadie puede darse el lujo de quedarse al margen. Y acá se utiliza la expresión guerra religiosa. Obviamente este es un artículo crítico a Donald Trump y por lo tanto van a buscar las frases más que puedan ser más polémicas, pero evidentemente sí está habiendo un fuerte aumento de manifestaciones religiosas cristianas, sobre todo el avance de los sectores conservadores en diferentes ámbitos del gobierno. Dice Donald Trump, tenemos que traer de vuelta la religión a Estados Unidos, dijo Trump a la comisión el año pasado, traerla de vuelta más fuerte que nunca. Y estas son las expresiones que ha estado utilizando Donald Trump y obviamente sabemos de la creación de esta comisión para la libertad religiosa. Ustedes saben que cada vez que se crean comisiones y se crean ministerios y se crean organismos estatales, eso redunda en pérdida de libertad o de recursos inclusive de la población. En este caso, ya la Constitución prevé la separación de Iglesia y Estado y eso garantiza la libertad de conciencia. No hace falta crear una comisión de libertad religiosa, porque si no estamos diciendo que lo que establece la Constitución y esa sola separación no es suficiente. Básicamente lo que ellos pretenden hacer es vigilar que un sector de esa comunidad religiosa no sea discriminado, que en este caso es el sector cristiano. Entonces, otra de las declaraciones que aparece en este artículo dice simplemente habíamos adquirido un mal hábito de usar la primera enmienda, que es la que establece la separación, para erradicar todas las expresiones religiosas en la esfera pública, dijo Mark Rienzi, presidente de la Becket for Religious Liberty, un bufet que se especializa en litigios sobre causas de fe. O sea, está diciendo de que la primera enmienda se estaba mal utilizando para eliminar cualquier manifestación religiosa de la esfera pública. Y es verdad que se mal utilizaba para prohibirlas inclusive, o para prohibir la participación de cualquier aspecto religioso en las escuelas públicas. Pero evidentemente la consecuencia o el efecto contrario puede ser tan o más peligroso que lo anterior. Dice Brian Keylor, un ministro bautista, especialista en estos temas, dice, me preocupa profundamente unir la iglesia y el Estado porque nunca ha funcionado bien para la iglesia. Dijo, convierte la fe en una simple herramienta política y en última instancia aleja a la gente. O sea que este es un ministro, un pastor bautista que piensa como nosotros, de que la iglesia y el Estado no deben estar unidas y de que este acercamiento obviamente es peligroso. Acá lo vemos a Donald Trump cuando se firmó, digamos, el establecimiento de la Comisión de la Libertad Religiosa, rodeado de ministros, de pastores de diferentes religiones que estuvieron presentes en ese acto. Y el artículo concluye, ¿no?, con unas frases finales diciendo, para decirlo sin rodeos, creo que es hora de derribar la puerta podrida que está excluyendo la religión de la esfera pública, dijo Gerard Bradley, codirector de la organización conservadora de formación legal James Wilson Institute. Bradley afirmó que la Corte Suprema ha preparado el camino para que el gobierno promueva la religión como un bien común. Ustedes no saben lo que me desagrada a mí la expresión bien común. La expresión bien común utilizada por todo tipo de colectivismos, de izquierdas y de derechas. Cualquier cosa que atente contra el bien común es peligroso. Si no participas de tales formaciones educativas, si no participas de tales actos, después vos me corregirás, Daniel, pero en la época del peronismo en Argentina, que ese era un colectivismo a mansalva, la gente que no iba a los actos, la gente en las escuelas, que no hacían honor a los líderes, estaban atentando contra el bien común. Lo mismo pasa en China actualmente, en Corea del Norte, ni que hablar. Cualquiera que se oponga al partido está contra el bien común. Y en la época de la Edad Media, que fue el colectivismo más largo, era un colectivismo obviamente por parte de la Iglesia Católica, cualquiera que no aceptara los dogmas de la Iglesia atentaba contra el bien común.
y por lo tanto era un enemigo del Estado, era un hereje al que había que perseguir. Entonces esa expresión del bien común, cuando la gente se pone a definir qué es el bien común y se sale de la línea de los derechos fundamentales, que son la vida, la libertad y la propiedad, que esos sí son los derechos fundamentales que tiene que ser protegido por el Estado, y empiezan a llamar a cualquier otra cosa el bien común. En la época de la pandemia, no vacunarse era ir contra el bien común, porque estabas atentando contra el colectivo. Empieza todo este tipo de persecuciones, ¿no? Entonces, dice, ese enfoque alarma a los críticos. Caylor, el ministro bautista y académico, advirtió, ese establecimiento estatal de la religión es una amenaza para los ideales democráticos, una fuerza laboral y una nación pluralista y la santidad del culto cristiano. O sea, básicamente lo que plantea este artículo, por eso yo siempre creo que cuanto más diverso y cuanto más plural sea los medios de comunicación, los poderes políticos y todo este tipo de cosas, mejor. Cuanto más homogéneos son, obviamente eso les van a caer a las minorías. Y tenemos que recurrir a medios quizá que son más bien opositores o de otra línea de pensamiento en los Estados Unidos para que sean críticos con estas actitudes. Y esto es necesario. Así como en la época de Biden, justamente los opositores, los conservadores, eran críticos a las políticas establecidas durante la pandemia y cosas así, en este caso lo mismo. Tenemos que escuchar esas voces y prestar atención porque justamente esas críticas son las importantes. Dani, te escuchamos. El poder, el Estado, tiene que velar obligatoriamente por las minorías, porque la mayoría se defiende fácilmente. El que no se defiende fácilmente es la minoría. Y eso es lo que hace que una sociedad funcione bien. Cuando la minoría tiene libertad, libertad de ejercer sus necesidades culturales, necesidades religiosas, puede adorar a su Dios como ellos lo quieran, siempre y cuando no cometan algún delito. Yo decía, un culto que mata una gallina, matar una gallina no es un delito. Matar a un ser humano en un culto, eso es un delito, ¿no? El Estado tiene que velar para que las leyes se cumplan porque las leyes en general están hechas para el beneficio de toda la gente. Y que las personas tengan libertad para vivir, ejercer sus actividades en el país. Fundamentalmente eso es lo que quiere que ocurra en un Estado. Normalmente no ocurre. Lamentablemente, siempre todo está manejado de alguna manera para que los grandes poderes sean los que dominan la sociedad y las conciencias de las personas. La otra noticia tiene que ver con algo que ha sorprendido a muchos esta semana. Y esta semana fue el hecho de que un gran líder, el Mencho, conocido como el Mencho, un líder del narcotráfico en México, fue abatido, asesinado por las fuerzas gubernamentales, y eso generó un caos en México. ¿Cómo es posible? Ahora, un delincuente, reconocido delincuente, él no se ocultaba como delincuente, él no decía yo soy una carmelita descalza, No, era un delincuente, tenía su propio ejército. Y el ejército de México lo atrapó y se defendió y murió. Es versión oficial. Muy bien. Eso genera un caos en todo el país, de tal manera que el mismo día que se supo de la noticia de la muerte de este narcotraficante, la presidenta de México fue sacada del país. No sé si sabían ustedes. La llevaron a un barco y el barco salió del puerto, se fue mar adentro para protegerla de cualquier tipo de misil o cualquier cosa que quisieran atentar contra la presidenta. ¿De qué habla esto? De que en nuestra sociedad hay poderes muy grandes que están trabajando en las sombras permanentemente. ¿Cómo son esos poderes? Estos poderes han sido formados por un gran negocio. No es cuestión de ser narcotraficante porque sí, sino que forman parte de un gran negocio que ayuda a mucha gente a llegar muy alto en todos los niveles de la sociedad. El hecho de ganar dinero muy fácilmente, como es el narcotráfico,
compra voluntades, compra jueces, compra fiscales, compra policías, compra gobernantes. En casi todos lados ocurre eso. Bueno, no estoy diciendo, creo que nada nuevo que ustedes no sepan. ¿Por qué ahora, de la noche a la mañana, el gobierno de México está destruyendo los carteles de la droga en México? Porque se está estableciendo un nuevo orden mundial, porque ya estos carteles no son necesarios. Entonces, la cabeza del nuevo orden mundial, que es Estados Unidos, está diciendo, y lo vemos desde que Maduro fue llevado preso a Estados Unidos, lo primero que empezó a hacer el gobierno de Estados Unidos fue atacar a las lanchas de narcotraficantes. Eso es lo que decía Estados Unidos. Esa es la versión oficial. Narcotraficantes, ¡pum! Una bomba y listo. Y ahora México. Y no se olviden ustedes que también están apretando a Cuba. ¿Qué es lo que está pasando? Están limpiando el patio trasero de Estados Unidos. Para establecer este nuevo orden mundial, Estados Unidos tiene que tomar el control de todo, y todo es todo. Control de la producción de todos los insumos que se hacen en el mundo, pero también el control del crimen organizado. ¿Quién es uno de los mejores amigos de Trump en Latinoamérica? Bueno, ya que hablamos de Argentina, Milei, el presidente de Argentina. Pero vayamos a Centroamérica. Uno de los mejores amigos de Trump es Nayib Bukele. ¿Y qué hizo Nayib Bukele en El Salvador con el narcotráfico? Y con las maras, con el crimen. Los hizo desaparecer. Eso es lo que quiere Estados Unidos con el resto de América, de Latinoamérica, que es el patio trasero de los Estados Unidos. Miren, esta semana salió una noticia, a mí me alegró la noticia, porque yo vengo siguiendo el caso de El Salvador desde hace muchos años. Una amiga de mi hija fue como voluntaria misionera a trabajar a El Salvador. Estuvo un año, creo, más o menos. Ella contó lo que vivió. Creo que Dios la acompañó porque las situaciones que pasó son inverosímiles. O sea, la podrían haber matado como 8 veces más o menos en ese año que estuvo, pero Dios la libró. Yo vi las estadísticas. El Salvador era el país más violento del mundo, casi. Tenía alrededor de 190 y algo de asesinatos por cada 100.000 habitantes, cuando en Uruguay eran 2. Y el país que le seguía en violencia a El Salvador tenía 50 asesinatos cada 100.000 habitantes. Y El Salvador tenía casi 200. Y después de ahí bajaba muchísimo y teníamos países, tenía Argentina, creo que eran 4,5, 5 asesinatos cada 100.000. Y ustedes imagínense, 200, no se podía vivir en El Salvador. Y ahora, el último informe es que en El Salvador hay un asesinato cada 100.000 habitantes. ¿Cómo se baja de 200.000 a 1? Cuando el poder político quiere, se puede hacer. Bukele lo dijo. ¿Cómo es posible que el gobierno, que los militares de un país no tengan tanto poder como el narcotráfico? O dicho de otra forma, ¿cómo es posible que el narcotráfico tenga más poder que el ejército de un país? No entra en la mente no es posible, a menos que el ejército esté comprado o que el gobierno esté comprado y no envíe al ejército a combatir el narcotráfico. Porque nosotros vemos, volviendo a México, qué es lo que pasaba en México todo el tiempo, en Sinaloa, en Jalisco y en muchos otros lugares. El crimen estaba desbocado, no se podía salir al anochecer, había que esperar que saliera el sol y pocas horas la gente hace rápido sus actividades porque después se volvía peligroso y durante el día también era peligroso. Entonces, ¿qué pasó durante todos esos años que no hubo nadie que pudiera poner el crimen bajo prisión? ¿Por qué no se pudo hacer y ahora de repente sí se puede hacer? Bueno, veamos lo que está pasando en realidad. Y lo que está pasando en la realidad es que Estados Unidos está limpiando su patio trasero.
Le podrán decir cualquier otra cosa que se les ocurra, que el gobierno de México, que se puso los pantalones y no lo habrían hecho si no tuvieran la presión de Donald Trump. Mire lo que va a pasar en Cuba próximamente. Ya nadie se juega por Cuba. Cuba ya está, porque Estados Unidos también está limpiando todo el Mar Caribe, está limpiando Centroamérica, está esperando las elecciones en Colombia, está esperando las elecciones en Brasil, que son este año, en octubre de este año más o menos, a ver si cambian los gobiernos. Está alineándose América dentro del esquema del nuevo orden mundial, dentro del esquema de Estados Unidos. Hacia ahí vamos. Por favor, vea las cosas desde arriba, no las vea desde abajo. No vea lo que ocurre en el momento, vea hacia dónde se apunta, hacia dónde está yendo este tren, este automóvil, este vehículo, hacia dónde estamos yendo. Estamos yendo hacia esa agenda. Y esto es lo último que digo. ¿Por qué? Leamos la profecía. Porque la profecía dice que el dominador mundial vendrá de América, no va a venir de Asia, no va a ser China, aun cuando China tenga un gran poder. En una época, en la década del 50 y en la década del 60, el gran poder era la Unión Soviética y Estados Unidos no parecía que les estuviera ganando a la Unión Soviética. Y finalmente la Unión Soviética desapareció. Hoy todo el mundo dice, China es el gran actor del siglo XXI. Momentáneamente, no se olviden que China se desarrolló en base a productos desarrollados en los Estados Unidos. El control real de toda la producción de China es de empresas norteamericanas, es de capital norteamericano. Miren, podríamos hablar mucho, sería muy extenso, pero créanme, todo el desarrollo chino está manejado desde Estados Unidos. Entonces, ¿quién es el gran actor, el que va a llevar al mundo hacia donde quiere ir? Es Estados Unidos. Pero no piensen en Estados Unidos como una nación. Estados Unidos es simplemente el lugar donde residen las mentes que están llevando al mundo hacia la concreción de este escenario que se va a dar en la próxima década. Y del otro lado está Roma, como estuvo siempre, los últimos 2000 años. Está Roma presionando. Roma no desapareció. Roma no cayó en el año 456. Roma sigue. Las profecías. Daniel. No se olviden ustedes que en la estatua de Daniel capítulo 2, Roma son las piernas de hierro. Pero el hierro sigue hasta los pies, no se corta. Los metales anteriores, si ustedes quieren en otro momento, explicamos la estatua de Daniel capítulo 2 del sueño de Nabucodonosor, los metales anteriores no seguían en el siguiente metal. El oro de la cabeza no seguía en el cuerpo. La plata del cuerpo no seguía en los muslos y el vientre. El bronce no seguía en el hierro, pero el hierro sí sigue en los pies. Y es lo que estamos viendo. El hierro, Roma, sigue hasta el día de hoy y se va a unir con el otro poder del otro lado del Atlántico. Eso estamos viendo. Preste atención a las profecías que gracias a Dios se van a cumplir. Y esto va a terminar mal para estos poderes, pero va a terminar bien para el pueblo de Dios. Que usted esté en el pueblo de Dios, que es el que ya ganó la victoria. Amén, amén, así es. Mira, voy a leer un par de versículos ahora, pero quiero contestarle a una persona que está muy emocionada acá en el chat y de paso va a servir también para dejar claras algunas cuestiones aquí. Yo quiero contestar una cuestión. Aquí, por lo menos en este programa, nosotros no creemos que exista ningún gobierno ideal. Es decir, todos los gobiernos son humanos, todos los humanos son pecadores, todos los seres humanos son falibles. Pero hay ciertos principios que vienen no de los seres humanos, sino de la palabra de Dios. Por ejemplo, separación de iglesia y Estado, es un principio que enseñó Jesús. Yo voy a defender ese principio, sea quien sea que lo predique. Jesús enseñó, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, ese es un principio cristiano. ¿Cuál es la nación que originalmente empezó a enseñar ese principio cristiano?
los Estados Unidos, algunas naciones protestantes en Europa y después, obviamente, las demás naciones católicas tuvieron que asumir esos principios porque estaban retrasadas al resto del mundo. Pero la separación de iglesia y Estado es un principio cristiano, es un principio bíblico. Y obviamente cuando hablamos de Estados Unidos como una nación que creció bajo esos principios, no estamos diciendo que todos los norteamericanos son buenos, y cuando criticamos que está rompiendo esos principios, no estamos diciendo que todos los norteamericanos son malos. Hay que tener criterio. Yo soy, por ejemplo, argentino. Considero que el peronismo es una de las peores cosas que le ha pasado al país y no por eso yo considero que todos los argentinos son malos. O sea, tenemos que ser criteriosos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los cristianos que están del otro lado ahí, que tienen partidismo político, porque fueron adoctrinados durante toda su vida, y te digo, Dani, que casi que tu generación y una generación después prácticamente fueron adoctrinados durante toda su vida a creer que Perón me cuida y Evita es la reina del cielo prácticamente. Esa generación le han lavado el cerebro a tal punto que tienen una ideología política antes que el cristianismo. Y por eso cuando nosotros hablamos de Estados Unidos, el imperialismo, que acá, que allá. Hagan un censo. 6 millones de puertorriqueños viven en los Estados Unidos. 3 millones viven acá. De los 3 millones que viven acá en Puerto Rico hay 3 partidos políticos. Unos son estadistas, o sea, quieren que Puerto Rico sea el estado 51 de los Estados Unidos, que son más o menos el 45%. El otro 45%, ponele por decirte un número, quiere que Puerto Rico siga siendo un estado libre asociado, o sea, como está ahora, no ser el estado 51, pero ser un estado libre asociado, y una ínfima minoría, un porcentaje muy pequeño, patrocinado por Maduro en su momento y por la izquierda internacional, eran independentistas. O sea que querían que Puerto Rico no tenga nada que ver con el imperio. Entonces, es mejor preguntarle a los puertorriqueños qué creen de Estados Unidos y no preguntarle a Maduro o preguntarle a los Castro. Pregúntenle a los cubanos qué creen del régimen. Pregúntenle a los venezolanos qué creen del régimen. Obviamente que Estados Unidos va a cumplir la profecía, eso está escrito. Y los que empezaron a predicar de esa profecía, adivinen de qué país eran. De Estados Unidos, porque el movimiento adventista surge principalmente en los Estados Unidos. Sus fundadores son norteamericanos y ellos creían que en algún momento Estados Unidos iba a abandonar esos principios de libertad. Entonces, hermanos, no nos fanaticemos ni con gobiernos, ni con partidos políticos, ni con países. No, pero sí tenemos que, como cristianos, defender los principios cristianos. Yo como cristiano nunca puedo estar a favor de ningún tipo de colectivismo, ni colectivismo católico, porque oprimen a las minorías, ni colectivismo comunista, porque oprimen a las minorías. Pregúntenle a los que vivieron en la época del apogeo del peronismo si no fueron perseguidos también. Perón fue el primero en desaparecer personas y después le siguieron la AAA, que fue creado por el mismo peronismo, eran peronistas. La guerra que se vivió en la Argentina, la dictadura militar, era peronistas de derecha contra peronistas de izquierda. El peronismo regó de sangre nuestro país y eran todos católicos y eran todos peronistas, de izquierda y de derecha. Fue la peor plaga que pudo tener la República Argentina. Y sin embargo, hasta el día de hoy hay cristianos, supuestamente cristianos, pero que defienden la ideología supuestamente argentina, que no es ni más ni menos que fascismo latinoamericano. El fascismo de Mussolini lo trajeron a Argentina, lo trajo Perón en persona, admirador de Mussolini, y lamentablemente estamos así. Ahora, ¿hay países que defienden la libertad de conciencia? Sí. Esos países que defienden la libertad de conciencia obviamente van a progresar, van a prosperar, obviamente van a tener más garantías, más libertades. Lo hablábamos hace un par de programas atrás. Donald Trump lleva a los periodistas opositores a la Casa Blanca a que le hagan preguntas. Díganme si eso pasa en Venezuela, en China, en Cuba o en cualquiera de esas dictaduras. Claro que no pasa en ninguno de esos lugares. Entonces, hermanos, fíjense de no fanatizarse. Nosotros sabemos lo que va a pasar con los Estados Unidos, lamentablemente. Algún día va a dejar de ser el país de la libertad. Ahora, antes de ir a los versículos bíblicos, hermanos, una nota que quisiera dejarles. Donald Trump creó una comisión, se llama Junta de Paz.
Junta de Paz. Y acá viene la frase paz y seguridad. 26 países forman parte de esa Junta de Paz. Donald Trump se atribuye, o por lo menos lo dice él, obviamente sus críticos y analistas y periodistas dicen que esto no es así, pero él se atribuye que desde que gobierna ha evitado 7 guerras, o algo así. Lo ha dicho en más de una ocasión. 6 guerras, 7 guerras, que ha intervenido con presiones, con aranceles, con sanciones, con diferentes cuestiones, a evitar guerras en diferentes lugares. Y ha creado una Junta de la Paz en la cual hay 26 países, entre ellos Argentina, así que Dani, te aviso que está ahí Argentina, bueno, varios países latinoamericanos como Paraguay también, El Salvador, obviamente, bueno, y después países de Medio Oriente y de Europa del Este, varios países que han tenido conflicto durante muchos años, como Kosovo, bueno, Kuwait, Mongolia, Marruecos, Pakistán, bueno. Entonces, la pregunta que nos viene a nosotros como cristianos es, ¿qué pasa con el tema de la paz y la seguridad? Quiero compartir un par de versículos y prepárate, Dani, que te voy a dar la palabra en un ratito nada más. Voy a compartir un par de versículos. Uno de los textos está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, exhorto pues ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres. Pablo le dice a Timoteo que oren por todos los hombres. Y después dice en el versículo 2, por los reyes, que en esa época Daniel y todos los que me están escuchando no eran gente elegida democráticamente, más o menos por elecciones y con poderes limitados como más o menos existe ahora, de que hay poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, donde a veces el ejecutivo quiere hacer esto, el legislativo no le deja y a veces la Corte Suprema no le deja. Más o menos hay una división de poderes. No era así en esa época. En esa época eran monarcas absolutos en Roma y dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Los cristianos del primer siglo tenían que orar por Nerón o por los emperadores que estuvieran en ese momento. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea que básicamente lo que tenían que orar era porque haya tranquilidad, porque haya paz. Orar por los reyes para que haya una relativa paz, para que pudieran predicar el Evangelio, para que pudieran hacer la obra que ellos tenían que hacer. Pero el mismo apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da luz, y no escaparán. O sea, el apóstol Pablo dice que justamente una de las señales de la segunda venida de Cristo es que el mundo iba a decir paz y seguridad. Cuando nosotros miramos no solamente el poder militar, económico que tiene los Estados Unidos, el posicionamiento que ha tomado Donald Trump, poniendo, como vos decís, limpiando el patio trasero, poniendo en fila a todos hasta el punto de que el mismo Gustavo Petro fue muy contento a ver al presidente. Se le acabó la revolución, se le acabó todo, fue muy contento allá a ver al presidente Trump. Empezó a enfilar, digamos, a Latinoamérica, diciéndole a Rusia y a China, ustedes acá no tienen nada que hacer, acá mando yo, ustedes allá y yo acá. Alguien podría decir, bueno, Donald Trump está clamando paz y seguridad. Evité 7 guerras y al mismo tiempo los cristianos tenemos que orar por los reyes de la tierra para que haya paz. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les parece que es una contradicción que oremos por paz y al mismo tiempo es una señal de la segunda venida de Cristo? Daniel, quiero dejarte con la reflexión final, si querés una respuesta a esta pregunta y tu reflexión final para ir concluyendo con el programa. Sí, gracias, Manuel. Orar por el prójimo es fundamental. Cuando nosotros oramos por otras personas, nos olvidamos de nuestros problemas porque nuestra mente está enfocada hacia los problemas de los otros. Y por eso Dios nos dice que oremos unos por otros. ¿Quién puede hacer más daño? ¿Mi vecino o el presidente de la nación? Siempre el presidente de la nación o los que tienen gran poder son los que pueden hacer más daño a un país. Con una mala decisión, con malas leyes,
hablando de nuestro país, Argentina, en 1982 el gobierno militar se encontraba en una situación de desprestigio total y estaba por caer. ¿Qué inventó el gobierno militar? Una guerra. Y llevó al país a una guerra, simplemente para mantenerse en el poder. Entonces, lo que dice Dios como consejo a través de Pablo es, oren para que esta gente no haga este tipo de locuras, que el Espíritu Santo pueda obrar en esos corazones para que no metan a los países en guerra. Por eso habla de paz y seguridad, que haya paz y seguridad. Si bien el Evangelio se ha predicado con mayor fuerza en momentos de persecución, no es ideal que vivamos perseguidos. Por eso Dios le da un corte a los periodos de persecución. En profecía los periodos de persecución no son eternos. Dios hace que terminen, ¿no? Aparecen 42 meses, en 1260 días, etcétera. Periodos que tienen que tener un límite porque si no toda carne sería destruida. Y ese es el fundamento, no despeguemos una cosa de la otra. Pedir paz y seguridad es para que el Evangelio pueda ser predicado más rápidamente. O sea, en momentos de persecución, la gente lo que busca es escapar. No tiene tiempo de predicar el Evangelio, más que como los cristianos que morían en el circo romano predicaban con su muerte, con su sacrificio, ¿no? Pero no salían a evangelizar. Yo estoy a favor de que hay que salir a evangelizar porque las cosas se van a poner feas en un momento. Y este es el momento en el cual tenemos la libertad para hacerlo. Las iglesias languidecen porque la gente no se compromete. Las iglesias que están llenas son las iglesias que no le piden compromiso a la gente o que le venden un evangelio por dinero. Las iglesias que le dicen que tiene que despojarse de lo propio y dárselo al que no lo tiene, que tiene que ser fiel en los mandamientos de Dios y están vacías, porque la gente no quiere compromiso. Quiere que le vaya bien, quiere salud, quiere que lo dejen tranquilo. Voy a ir a la iglesia si estoy enfermo, si necesito alguna ayuda, algo, entonces voy a pedirle a Dios. Y si no, me voy de la iglesia, hago mi vida. ¿Cuánta gente he visto venir a la iglesia porque estaban mal de salud y pedir oración y eran fieles hasta que se curaron? Y cuando se curaron, bueno, ya está, listo. Ya se cumplió lo que yo quería. ¿Eso es, eso es ser cristiano? ¿Eso es ser fiel a Dios? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Todavía estamos vivos, seamos fieles. Amén, amén. Gracias, Daniel. Gracias a todos los hermanos que nos han dejado aquí sus comentarios. Recuerden que estamos en vivo todos los miércoles a las 6 de la tarde de Puerto Rico, 7 de la tarde de Argentina. Dani, gracias por acompañarnos en esta oportunidad y Dios mediante nos encontraremos la semana que viene, miércoles a la misma hora, por el canal de YouTube de Radio El Camino. Le mandamos un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga a todos.